Buenos días, gente de bien, ya estamos aquí una semana más. Para las personas nuevas que están llegando al canal, dejad que me presente, yo soy Alex y aquí estamos para convertir este contenedor en una vivienda. Hacía tiempo que no me presentaba, Hacía mucho tiempo que no me presentaba. Vamos a empezar. Mentira, no, antes de empezar, que si no luego me olvido. Ya sabéis que si queréis podéis suscribiros, darle al me gusta, activar la campana, comentar, compartir, todo, absolutamente todo lo que queráis lo podéis hacer aquí, en este canal. Así que vamos a empezar con el baño. Para no fallar, como siempre, vamos a preparar el material que necesitamos hoy. Mortero, de estos vamos a necesitar por lo menos 5 sacos. Malla de fibra de vidrio. Ahora, más adelante, vemos cómo es. Y plástico. Estos son los materiales que vamos a utilizar hoy. Antes de empezar con todo esto, dejadme deciros por qué vamos a liarnos de esta manera, por qué vamos a enguarrarnos como vamos a hacer y no tiramos más por otro camino. La cosa es que nosotros queremos poner un suelo cerámico en el baño. Para poner un suelo cerámico necesitamos una base. Esta base, en este caso, va a ser de cemento. Había otras alternativas, pero en este caso lo vamos a hacer de cemento. Sabéis que a mí me gusta trabajar en seco. Para trabajar en seco, en este caso, hay unos paneles de fibrocemento, tipo un panel de pladur, más o menos de la misma medida, unos 2,40 por 1,20 y tal. ¿Qué pasa con estos paneles? Lo que os he dicho, son de fibrocemento, deben tener algún material más, son una pasada, resistentes al agua, resistentes al fuego, resistentes a un huracán, resistentes a todo. Son increíbles, la verdad, pero son carísimos. Son carísimos. Un panel aproximadamente aquí, donde yo me muevo, nos costaba, de la marca Aquapanel, que es la que se vende aquí, nos costaba entre 80 y 120 euros un panel. En este caso necesitamos 2, así que nos salía demasiado caro. No es lo que necesitamos ahora mismo, así que vamos a tirar más por esta alternativa que es bastante más barata. Había otras alternativas como poner un puente de unión en la madera, que es como una pintura arenosa, que lo que hace es que se peguen entre sí diferentes materiales, en este caso el cemento con la madera. Está bien, pero en un futuro, si tenemos filtraciones de agua, humedades, lo que va a hacer la madera es absorberlo y con los años pudrirse. Eso tampoco es lo que queremos, así que lo que vamos a hacer es poner un plástico para así evitar filtraciones, para evitar humedades, para que la madera nos dure el máximo de años posible, y una vez tengamos puesto este plástico, lo que haremos será poner una capa de mortero con una tela así como una fibra para que sea más resistente. Vamos a ir viéndolo conforme vayamos avanzando, así que vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar. Ya lo veis, lo que vamos a hacer va a ser cubrir todo este suelo con cemento. Vamos a hacer una capa de unos 2,5 centímetros de cemento, aquí aproximadamente. Ya veis la salida del inodoro, la salida del baño y la salida de la ducha, que tuvimos que hacer esta entrada para poder meter el sifón de la ducha. Ahora lo iremos viendo. También tenemos unas maderas cortadas a estas medidas para así luego poder nivelar todo, y lo que vamos a hacer ahora va a ser tapar estas 3 salidas de agua y poner un plástico en todo el suelo para así evitar que la madera chupe el agua que lleva el cemento y nos durará muchos más años. Así que empezamos.
Y así es como nos queda de momento este suelo cubierto por el plástico. Y me preguntaréis, Alex, bueno, primero me preguntaréis, ¿por qué has puesto esto aquí? Veréis, el sol por la tarde se va por allí, entra bastante luz y se veía todo esto quemado y no es lo que queremos. A lo que íbamos, estas maderas, ¿por qué están aquí puestas? Además de para agarrar el plástico. Estas maderas están puestas aquí para que una vez tengamos puesto el suelo de cemento fresco, lo que haremos será tirar un tubo desde aquí hasta aquí y ir moviéndolo para que nos quede todo el suelo de cemento al mismo nivel. Va a ser perfecto y genial y fácil, espero, no lo sé. Así que para eso están estas maderas, hacen 2 centímetros de alto, la altura que le hemos dado son 2 centímetros más. Y en la ducha, como veis, tenemos unas que son diferentes, son más pequeñitas, estas hacen 1 centímetro. ¿Por qué queremos menos grosor en el suelo de la ducha? Porque cuando pongamos la ducha, como sabéis, tiene unos 3 centímetros de grosor la ducha, y mi intención es que aquí, una vez pongamos el suelo de cemento y el cerámico, nos quede a la misma altura que la ducha. No me gusta cuando se ve el plato de ducha simplemente sobrepuesto en el suelo. Va a quedar genial si simplemente es todo un mismo nivel. Simplemente el suelo acaba aquí y empieza la ducha sin ningún escalón. Va a ser guapísimo. Así que así vamos a hacerlo, por eso le damos menos altura a la ducha. Vamos a seguir, tenemos estas 2 salidas de agua ya abiertas. Ahora veremos qué hacemos con aquella de allí. Y en nada empezamos a tirar cemento. Y como siempre, gracias a rodearte de gente amable, gracias a rodearte de buenos amigos, tenemos aquí esta bestia. Exacto, esta bestia, esta máquina que nos va a ahorrar un montón de trabajo. ¡Empezamos!
¡Oh, yeah! Pues ya podéis ver cómo ha quedado esto, que no ha quedado nada mal, sinceramente. Para ser la primera vez que lo hacemos, no ha quedado nada mal. Todo a nivel, todo bien. Aquí el cambio de nivel, la ducha sabemos que tiene 1 centímetro tan solo, y esto de aquí tiene 2 centímetros. Ya podéis ver cómo ha quedado la pared, hecha una porquería. Sí, ya sabía yo que aquí íbamos a embarrar, no teníamos que haber pintado en el vídeo anterior. Esta pared ha quedado preciosa, esta pared también ha quedado súper bonita, es una obra de arte, y podéis ver que, bueno, por aquí varias manos de cuando he entrado, y bueno, tendremos que limpiar todo y volver a pintar, pero esta vez sí que lo vamos a hacer al final. Muy bien, la verdad, muy bien. Mañana quitaremos estas maderas, estas 3 que hemos puesto, acabaremos de rellenar con cemento cuando esto esté seco, por supuesto, y yo voy a recoger todo esto, que si quieres cómo está esto de aquí, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Desastre, desastre. Mirad, mirad. Mirad cómo está todo esto. Pues hay que recoger todo esto antes de ir a ducharse. Lo dicho, voy a recoger todo esto, lo dejaremos todo preparado y limpio para mañana. Y mañana nos liamos otra vez con esto, así que nos vemos en un segundo. Y ya estamos aquí, muy rápido, súper veloces. En realidad han pasado como 15 horas ya. Tremendo, se me han pegado las sábanas hoy. Era necesario. Bueno, lo que os digo, han pasado 15 horas, esto ya está seco, aunque aún un poco húmedo. Y nos va a ir genial, nos va a ir genial. Podemos pisar, podemos tocar, pero aún está un poco húmedo. Nos va a ser perfecto para con una espátula acabar de dejarlo liso. Algunas cosas irregulares que nos hayan quedado con la espátula, ahora que aún tiene un punto húmedo, nos será muy fácil dejarlas bien. Vamos a ver. Y muy bien, aquí lo tenemos. Nos ha quedado genial, genial, porque hemos podido quitar muy fácilmente, sobre todo unos gruesos que nos habían quedado alrededor de esta salida de aguas. Por allí también. Y aquí en la ducha nos había quedado bastante bien, bastante planitos. Hemos tenido que rascar muy poquito solo. También hemos marcado, si os fijáis, hemos pasado la espátula así. Hemos pasado la espátula así. Para marcar todo esto, para marcar estas maderas y aquella. Ahora que está fresco, así luego sacaremos los 3 tornillos que pusimos en cada madera y la madera nos saldrá más fácilmente, el listón nos saldrá más fácilmente. Así que vamos a esperar unas horitas más porque no quiero acelerarme, aún está... Puedo pisar, puedo caminar por aquí sin problemas, pero... No quiero acelerarme, no quiero sacar esto y que ahora se me rompa porque está demasiado fresco. Así que nos esperaremos un rato y volvemos. Y ya tenemos esto seco. Vamos a echar un ojo. Ya podéis ver que ha cogido otra tonalidad. Ya está bastante más seco, no se nota húmedo ya. Y lo que vamos a hacer ahora ya va a ser quitar estas maderas que pusimos y rellenar todo esto con cemento.
Y así es como nos queda esta maravilla. La verdad es que ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Aquí en el hueco este me he pasado un poco, en vez de... he empezado a pegar por ahí y no era el lugar correcto. Pero bueno, ningún problema, aquí va un plato de ducha, así que muy bien, muy bien. Y con esto de aquí finalizado, en el siguiente vídeo, si todo va bien, pondremos ya la ducha. Con la ducha me refiero no solo al plato, sino también a todo el conjunto de la ducha, excepto la mampara. Así que perfecto, perfecto, a ver cómo va la semana que viene. No olvidéis suscribiros, activar la campanita, darle me gusta y compartir con todas aquellas personas que creáis que les puede ser interesante este contenido. Que todo esto ayuda un montón al canal y yo, de verdad, os lo agradezco. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.